Genial. Entonces, déjenme cerrar esto, déjenme... La tengo descargada. Exactamente, aquí está. Ustedes están viendo una pantalla en blanco. Ya voy, ya voy, ya voy. Deberían estar viendo esto, pero creo que no están viendo nada. No, no están viendo nada. Déjenme ver por qué. Hola, buenos días. Ah, qué bueno que ya empezaron a llegar sus compañeros. Ahí está, ya se está viendo acá. Pero déjenme cambiar. Sí, está caótica la ciudad. Los martes son los que están más de tráfico. Diablos. Sí. Esperemos que pronto puedan llegar todos porque tenemos que comenzar. De todas maneras, ya está grabando la sesión. Ahí está. No puede ser. Ahí está. Ya, ahí sí ya me están viendo, ¿cierto? Déjenme ver. Se registraron los mensajes de la llamada. Ok, nadie ha escrito nada. Preguntas antes de que comencemos, porque ahora sí no me puedo esperar, porque traigo un montón para darles. Quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones del seminario. Dice Zaira, sí. Adelante con sus preguntas, las que sean. Ay, las que sean, las que sean. ¿Ninguna? Yo no. ¿No? ¿Con el chat tampoco? Los que callan otorgan, ¿eh? Todo bien, perfecto, vamos a comenzar. Como ya saben, repasito. Entonces, la clase pasada, bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué vieron ayer con el profe Claudio? Porque creo que se le olvidó grabar y no vi su clase. Sí. Vimos un poquito cómo la geometría del oído ayuda a entender de Ah, dónde muy bien. provienen los sonidos. Ok, perfecto. Siguen viendo la cuestión de señales auditivas. Perfecto. ¿Qué más vieron? Este, Ya, ¿solo eso? no, sí, vimos un poquito más, pero no, bueno, esto de yo no entiendo muy bien esto de las ondas, Ah, la longitud de onda de los colores. cómo se combinan para formar los colores. Ajá. Ok. También, La mezcla, lo que pasa es que piensa los colores, las imágenes a color como un vector de tres entradas. Realmente no es un vector, realmente es un tensor, porque es una matriz, pero con tres capas, donde la primera capa es la verde, perdón, la roja, luego la verde y luego la azul. Entonces tienes una capa que te dice en qué tonalidad de rojo se encuentra la imagen. La capa de atrás en qué tonalidad de verde se encuentra la imagen. Y la capa de atrás en qué tonalidad de azul se encuentra la imagen. Cuando tú mezclas estos tres colores es cuando surge la gama de colores que conocemos como el RGB. ¿Sale? También está amarillo, magenta, azul, me parece. Hay otras gamas también, pues la más famosilla es la RGB. ¿Ok? ¿Más preguntas? bueno, eso tiene que ver con lo que vamos a ver de transformada de Fourier o algo así. Más o menos, porque la luz sí es una onda. Ujú. Pero aquí lo que vamos a ver son señales en general, ¿vale? Vamos a ver, La el- definición de ruido. eso lo vamos a ver el viernes porque la clase de hoy sí está bien pesadita, entonces si les metía ruido hoy, les iba a volar la cabeza, Ah, ya. ¿vale? Porque hoy vamos a ver el teorema de Nyquist-Shannon. Bien, em, la clase pasada estuvimos viendo los elementos de un sistema de percepción. Estábamos viendo que los sistemas que percibían señales del entorno se bioinspiraban y modelaban estos mecanismos inspirados en organismos simples, por ejemplo, ¿no? Moluscos que ni siquiera tienen ojos y aún así logran percibir señales, entre otros organismos más complejos. Funciones clave de estos sistemas de percepción: la captura, el procesamiento y la toma de decisiones junto con el aprendizaje. ¿Va? Buenos días.
También habíamos visto que para capturar información teníamos sensores y los sensores tenían que cumplir con tres aspectos básicos, que eran la especificidad, la precisión y la sensibilidad. Especificidad es que están diseñados para medir un evento concreto. Precisión es qué relación hay entre lo que mide el sensor con la realidad. Y la sensibilidad es la capacidad de detectar pequeñas fluctuaciones en esas medidas. ¿Qué es una fluctuación? Es el como El cambio. cambio. Ujú. Ahora, habíamos visto que para capturar información, uno de los procesos más importantes era la conversión analógica a digital. Esto porque las computadoras no pueden procesar una infinidad de datos, necesitamos discretizarlo. ¿Cómo? A través de este proceso de conversión analógica a digital. Lo que hacíamos era tomar una señal, una muestra de mi señal continua y discretizaba esos valores, es decir, lo llevaba a binario. Las ventajas de convertir de forma analógica a digital era que me permitía reducir la cantidad de información que necesitaba para reconstruir la señal y nos permitía integrar múltiples sensores de forma completamente digital, ¿no? Nada más dijimos, tengan cuidado con cómo es que discretizan, porque si ustedes discretizan a lo loco, pueden llegar a perder definición en la imagen. Por eso ponía esa de las R's, ¿se acuerdan? Bien. Dijimos que para la captura de información estaba el proceso de preprocesamiento, que era una fase entre la captura y el procesamiento. Esto básicamente me ayudaba a hacer limpieza de mis datos. Había de dos tipos, el analógico, que se hacía a través de hardware, y el digital, que se hacía a través de software. Aquí lo que veíamos en el ejemplo es que teníamos una imagen original, que es la que tiene en la esquina inferior derecha, y se le podría agregar ruido. En este caso es un ruido gaussiano que lo que hace es cambiar el valor de los píxeles distribuido de forma normal. Esa es una imagen en blanco y negro, ¿va? También habíamos visto que después del preprocesamiento ya venía el procesamiento en el que me interesaba transformar mis datos. Aquí había tres etapas: el filtrado, la segmentación y la extracción de características. Filtrado para eliminar o resaltar detalles. Segmentación para dividir mi foto o mi señal en secciones homogéneas. Y extracción de características para resumir información clave de esta. La imagen que les mostraba ahí era un filtro pasa alta, si no mal recuerdo, para resaltar bordes y demás. Eso podría servir en el análisis que fuéramos a hacer nosotros de nuestro de nuestra captura de señales, ¿ok? ¿Dudas hasta acá con el repaso? Va. Agárrense porque la clase de hoy sí está fea, ¿vale? Hoy sí advierto que los voy a asustar un poco, pero no se preocupen, voy a ir despacito. Cualquier duda que tengan, me detienen y con todo gusto yo me regreso y lo repito, ¿va? Entonces, ¿alguna vez habían visto esa imagen o imágenes parecidas a las que tienen en la pantalla? Son mosaicos, es un mosaico de una medusa, se llama Medusa y las estaciones. ¿Alguna vez los habían visto? ¿Por qué diablos estamos viendo un mosaico en un seminario de modelos matemáticos de la psicología humana? Porque parecen píxeles. Ah, muy bien, me gusta, porque parecen píxeles. No parecen, realmente la imagen son píxeles, pero ¿a qué te refieres? Y recuérdame tu nombre porque no vi quién fue la que habló, por favor. Soy Zaira. Eh, Zaira. pues, tengo entendido que justo para la identificación de las imágenes Ujú. eh, se necesita, o sea, no es como que vea la imagen por completo, sino que va haciendo una coincidencia por bloque de píxeles. Entonces va haciendo como coincidencias, algo así como que recuerdo. Entonces creo que tiene algo de relación. Ok, muy bien, me gusta mucho tu idea de píxeles, porque básicamente lo que quieres es segmentar, ¿cierto? No estás refiriéndote a la imagen por completo, sino a cachitos, a píxeles. Básicamente lo que está haciendo un mosaico es eso. Está tomando una imagen continua y ese es un mosaico romano, si no mal recuerdo. Lo que tenían que hacer los artistas romanos era decidir cuántos colores usar y de qué tamaño usar la tesela. La tesela es la piedrita que utilizan para repetir el patrón, ¿va? ¿Cuál será el tamaño óptimo?
¿Cuál será el número de colores óptimo? Porque en- el número de colores 2, ok, con 2 ya podríamos, con 2 tendríamos mucho detalle o poco detalle. Lo suficiente para distinguir que es una medusa, pero podríamos, por ejemplo, ver las sombras del cabello que tiene la medusa, si solamente usáramos 2 colores. Perder información. Con 2 me gusta mucho eso. Tengo un mínimo que me permite empezar a identificar detalles, pero no todos los detalles. Ahora, la idea de cuantificar, perdón, es reducir la cantidad de información que tengo, abstraer una cantidad suficiente de detalles sin perder la idea original de la imagen. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cuántos colores y de qué tamaño escoger la tesela? Porque si yo escojo una tesela de 1 metro por 1 metro, ¿qué voy a tener? Un bloque bonito de cemento ahí en el piso. Si yo escojo teselas de 1 milímetro por 1 milímetro, pobre romano, se iba a tardar la vida construyendo el mosaico. ¿Cuál será el tamaño óptimo? Bueno, para responder a esta pregunta, la teoría del muestreo me va a ayudar a definir esos valores mínimos. ¿Por qué los quiero mínimos? Porque quiero, justo como decían, reducir la cantidad necesaria para representar esto al máximo sin perder detalles. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todos claros? Excelente. Dirán, ¿cómo nos vamos a poner violentos con una foto de un sol y una luna? Ahorita vemos. ¿Quién de ustedes no se ha dado cuenta que existe un ciclo entre el periodo del día y la noche? Creo que todos, ¿no? Incluso cuando venimos en vivo a la facultad, lo hemos vivido 24 horas. Ahora, imagínense que vivimos en un mundo raro, en el que solamente puedo abrir los ojos cierta cantidad de veces al día. Digamos, una vez cada X periodo de tiempo. ¿Cómo le tendría que hacer para darme cuenta de que en el periodo de rotación de la Tierra existe el día y la noche? Les pongo un ejemplo. Si yo abriera los ojos cada 24 horas, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente me voy a dar cuenta que existe o el día o la noche, dependiendo de dónde abra los ojos. Dejémoslo en día y noche para no complicar el problema, ¿va? Día, noche. ¿Cómo le tendría que hacer? ¿Cada cuánto tiempo tendría que abrir los ojos para darme cuenta de que existe día y noche? 12 horas, ¿por qué? Ujú. La luz solar nos dura 12 horas y la luz no solar nos dura otras 12, ¿no? Pero también me pudieron haber dicho cada hora. Abriría los ojos 24 veces al día y a fuerzas que me daría cuenta que hay día y noche. Vería 12 veces el sol y 12 veces la luna. Pero ahí ya me fui a demasiadas observaciones. Otra vez, ¿cuál es la frecuencia de muestreo mínima? Por allá ya nos la dijeron, ya nos lo soplaron, es 12. Porque ¿cuántas veces necesito abrir los ojos al día para darme cuenta si agarro mi periodo de muestreo 12? Solo 2. Y de ahí hacia arriba, para darme cuenta de que existe el día y la noche. ¿Qué podemos teorizar de este fenómeno entonces? ¿Qué se les ocurre? Piensen. ¿El número de observaciones? Ok. ¿Qué tiene que ver con el número de observaciones? O sea, supongo que la muestra que sacaste de las observaciones de 2 en 12, Ujú. o sea, por ahí va la idea, pues. Muy bien. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Carlos Urreta. Gracias, Carlos. Me gusta mucho tu idea. Carlos nos compartía que podría quizá estar asociado al número de observaciones, lo que podríamos teorizar. Aquí lo que les pregunto es, ¿cada cuándo se repite el ciclo de rotación en la Tierra? Ujú. ¿Cada cuánto gira la Tierra? ¿Cuánto tiempo tarda en girar? 24 horas. ¿Y cada cuánto tiempo dijo su compañero? ¿Me recuerdas tu nombre?
¿Me recuerdas, Mario, cada cuánto dijiste que lo querías medir? Cada 12. ¿Qué notan ahí? 24 horas de periodo, 12 horas para el muestreo. ¿Qué notan? Se divide entre 2. O la frecuencia de muestreo es el doble de del fenómeno. Dirán, ¿cómo que el doble? 12 no es el doble de 24, es que estamos hablando de frecuencia, acuérdense del término físico. Frecuencia es cada cuántas veces se repite el ciclo en una unidad de tiempo. En este caso, nuestra unidad de tiempo sería un día. La frecuencia de muestreo sería 2 veces, porque abro los ojos cada 12 horas. Y la frecuencia en la que cambia o la que pasa de noche a noche son las 24 horas. Se cumple que el doble de la frecuencia de muestreo, más bien que la frecuencia de muestreo es el doble de la frecuencia del fenómeno. ¿Están de acuerdo? Pues había 2 señoritos que por ahí de la década de 1940 y tantos trabajaban en los laboratorios Bell. ¿Por qué son famosos los laboratorios Bell? Por Alexander Graham Bell. ¿Quién era ese? El de los teléfonos, exactamente. Esos laboratorios fueron muy prolíferos en su momento. Seguramente si existen todavía, lo siguen siendo. O al menos todos los resultados que dejaron lo siguen siendo. Claude Shannon y Harry Nyquist, eran 2 matemáticos americanos. Nyquist me parece que era sueco-americano. Claude Shannon, ese sí era americano, creo. A Claude Shannon se le conoce como el padre de la teoría de la información, mientras que a Harry Nyquist se le conoce por sus contribuciones a la teoría de control. Estos 2 matemáticos hicieron aportaciones muy prolíficas a la cuestión de entender a las señales. Específicamente, los resultados que ellos publican nos permiten entender matemáticamente cómo es que yo debo muestrear mis señales para poder reconstruirlas. ¿De acuerdo? Ahí es donde nos vamos a poner violentos en la clase del día de hoy. Nyquist publica primero en el 28, me parece, uno de sus artículos. Shannon un poco después. Pero de la idea de estos 2 artículos es de donde surge el teorema de Nyquist-Shannon. ¿Ok? Claude Shannon era como el Alan Turing americano. A él le gustaba mucho la cosa de la criptografía. Decía que no hay comunicación o no hay transferencia de información sin poder entender a la criptografía. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? ¿Preparados? Porque ahora sí viene lo feo. ¿Va? Vamos a ver un poquito del teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, que es fundamental en la teoría de las señales. Nos va a permitir reconstruir señales continuas a partir de muestras discretas, como lo vimos en la clase pasada, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Es decir, vamos a tener condiciones necesarias para que ocurra la magia de Nyquist y de Shannon. Vamos a hablar de varios conceptos bien importantes. Vamos a hablar del concepto de una señal continua, de la transformada de Fourier, de la definición de señales de ancho de banda limitado, del proceso de muestreo, de la condición de Nyquist y de las fórmulas de reconstrucción de las señales a través de este proceso de discretización. Y al final vamos a hablar un poquito de lo que es el aliasing, que es un fenómeno bien curioso cuando no reconstruyo bien la señal. ¿Ok? Si te tapo, me dices. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una señal continua? Básicamente piénsalo como en una función de R en R, o incluso en los complejos, pero a ver, ya nos vamos a poner salvajes, dejémoslo en de R en R. ¿Qué va a variar de manera continua en el tiempo? Por ejemplo, aquí tienen un clásico, el seno de 2pi t, está parametrizado con respecto al tiempo, ¿y esa cosa cómo oscila? Así. Eso es una señal continua. Nada del otro mundo, ¿cierto? ¿Ya lo notaron? ¿Ya? ¿Le cambio? Va. ¿Qué es la transformada de Fourier? ¿Alguien sabe? ¿O alguien ya la ha visto en sus cursos de... ¿En qué se ve esto? ¿Cálculo? Variable compleja, ¿no?
Ah, para los computólogos, sí. Para los matemáticos, compleja sí es obligatoria. Ok. Sí, porque ahí tiene el exponencial para ver a la suma de senos, bueno, la suma infinita de senos y cosenos. Ahorita les voy a enseñar qué cosa es esto si nunca lo han visto. Yo no me acuerdo haber visto transformada de Fourier en la facultad. Tuve que aprenderlo por mi cuenta a punta de golpes, así que no se preocupen. La transformada de Fourier es una función que me permite representar una señal en términos de sus componentes de frecuencia. ¿Qué diablos quiere decir esto en español? Mi voz, cuando yo la proyecto hacia ustedes, es una composición de ondas graves y agudas. No les estoy arrojando una onda grave por aquí, una onda aguda por allá. Lo hago siempre combinado. Fourier lo que me permite es tomar a esa señal y descomponerla y decirme, mira, tu voz tiene este cachito de esta frecuencia y este otro cachito de esta otra frecuencia y este otro cachito de esta otra frecuencia. Aquí fíjense en algo bien importante. Fourier toma una función en el dominio del tiempo y la transforma al dominio de la frecuencia. Entra T, sale F. Ojo con eso, porque eso es bien importante, ¿sale? Yo a Fourier le doy tiempo y me devuelve frecuencia. ¿Así? Mejor. Esta transformada va a descomponer a mi señal en una suma continua de senos y cosenos, o como nos decía acá, ¿me recuerdas tu nombre? Sandra, en una exponencial compleja, que básicamente es lo mismo, ¿no? Asociada a las distintas frecuencias. Ahora, si nunca han visto Fourier, no se preocupen, porque hice mi tarea. ¡No! Lo quité. Bueno, ahorita se lo regreso. Ahí tengo mi señal continua, que es la rojita, y me dice Fourier, presta, te la voy a descomponer en una suma de senos y cosenos. Esta señal roja, que es el ejemplo que yo les daba de la proyección de mi voz, realmente tiene todas estas componentes de onda. Y fíjense lo que dice, de este tipo de frecuencia tiene este cacho, de esta otra frecuencia tiene este cachito, de esta otra frecuencia tiene este cachito. Yo le meto una señal en el dominio del tiempo y me la devuelve en el dominio de la frecuencia. Así es como se descompone una onda con Fourier. ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿Ya? ¿Todos en el mismo canal? ¿Es una tipo convergencia uniforme? Convergencia uniforme, no, es una transformación. Transforma señales en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La rompe, es como si agarraras un pozole, le metieras la mano y lo separaras. En el maíz, en el jitomate, en el chile, en el orégano, en el pollito o en la carne, ¿va? Vamos a definir qué es una señal de ancho de banda limitado. Una señal se dice que tiene ancho de banda limitado si existe un real mayor que cero, es decir, un real positivo, tal que la transformada de Fourier se va a anular fuera de ese intervalo. ¿Qué quiere decir esto en español? Que si yo le aplico Fourier a mi señal y es de ancho de banda limitado, fuera de ese ancho de banda la señal no existe. ¿Va? El ancho de banda básicamente es que tiene una frecuencia máxima, que está acotada la frecuencia de la señal, ¿vale? Básicamente eso es lo único que me dice el ancho de banda limitado, ¿ok? Es decir, para componentes de frecuencia mayores a Bhz, en este caso no existiría la señal. Así es como se ve el espectro de la frecuencia de una señal de ancho de banda limitado. Esta es la frecuencia, bueno, no me están viendo, pero este que dice menos omega subíndice m, que es el simbolito que tienen a la izquierda de su imagen, es la frecuencia mínima, y este que dice omega subíndice m es la frecuencia máxima de la señal. ¿Ok? El ancho de banda de la señal es de aquí hasta acá. Si se dan cuenta, es un ancho de banda limitado. ¿Dudas con eso? Así es como se ve
el espectro de las frecuencias cuando lo transformo con Fourier. ¿Vale? ¿Dudas con eso? Básicamente me está diciendo aquí ya no estoy comparando tiempo contra contra el valor que levanta mi señal, que son las unidades en las que los mido, por ejemplo, decibeles o lo que sea, sino estoy teniendo frecuencia contra la unidad de medida, ¿vale? Básicamente me está diciendo esto, que en el medio es donde levanta más frecuencia, ¿va? ¿Dudas con eso? ¿Todo claro? ¿Es frecuencia, es omega? Es Omega, las omega de abajo son las frecuencias. y la de arriba, ¿qué es? Es la unidad de medida de la frecuencia. Es hertz. Exactamente. ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? Va, ahora vamos a ver los procesos de muestreo. ¿Qué es un proceso de muestreo? Básicamente un proceso de muestreo consiste en tomar una señal en el dominio del tiempo a instantes discretos. Es decir, aquí tengo mi señal, pero no la quiero toda. Quiero medirla solamente en puntos muy específicos, que serían estas naranjas que veo en la pantalla. ¿Sale? Básicamente le estoy midiendo en tiempos t igual a n por t. ¿Ok? Donde t sería mi intervalo de muestreo. N son enteros. ¿Va? Para hacerlo hacia la izquierda, bueno, para medir hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ok? Vamos a denotar con f corchete de n a la señal muestreada, perdón, en el entero n. ¿Ok? Nuestro objetivo, entonces, con todo esto que estamos planteando, sería reconstruir esta señal completa, la blanca, a partir de los puntitos. ¿Están de acuerdo? Es decir, yo quiero reconstruir la señal a partir de la secuencia de f de n test, con n en los enteros. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Voy a revisar el chat. Dice Carlos, no lo había visto. Quiero pensar que Fourier. Si no lo habías visto, no te preocupes, ahorita lo vamos desmenuzando. ¿Preguntas? Ya los veo con cara de asustados. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Ay. Va. La condición de muestreo que nos va a dar Nyquist es la siguiente. La frecuencia de muestreo va a estar definida por 1 sobre t, donde t es el periodo. Entonces me está diciendo Nyquist que para que yo pueda reconstruir mi señal, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la cota que tenía mi señal, porque era de ancho de banda limitado. ¿Vale? Regresen al ejemplo que les puse del día y la noche. El periodo en el que se repetía el fenómeno, el doble de ese periodo, al menos tiene que ser la frecuencia de muestreo para que yo me pueda dar cuenta del cambio. De forma equivalente también se puede poner así, que el periodo es 1 sobre 2b. ¿Por qué? Porque el periodo es el recíproco de la frecuencia. ¿Se acuerdan? 1 sobre periodo es frecuencia y periodo es 1 sobre frecuencia. ¿Sí? Creo que lo dije igual, ¿no? 1 sobre frecuencia es periodo y 1 sobre periodo es frecuencia. Son recíprocos uno del otro, ¿se acuerdan? Así, miren. Se escribe 1 sobre f es igual a t y 1 sobre t es igual a f. 1 sobre f es igual a t y 1 sobre t es igual a f. Periodo es cada cuando se repite mi fenómeno. Frecuencia es cuántas veces se repite por unidad de tiempo. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Por eso hablamos de que las funciones trigonométricas, por ejemplo, el seno, tienen periodo 2pi, porque cada cuando completan la curva. Cada 2pi. ¿Ok? La frecuencia es cuántas veces oscila esa curva en 2pi. Cuando es el seno solito, seno de x, tiene frecuencia 1, porque cumple una curva en un periodo de 2pi. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Dime. Ah, esto es bien importante y ahí ya te estás metiendo al fenómeno del aliasing.
Cuando nosotros llevamos con Fourier del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y multiplicamos por un tren de deltas de Dirac, ay, ya se asustaron, ahorita les digo qué diablos es eso, nos van a salir picos, que son mis espectros de frecuencia replicados en cada delta de Dirac. Lo que me interesa es aislar una de esas deltas para que yo la pueda reconstruir con la transformada inversa de Fourier. Pero ay, déjenme poner aquí el iPad. Si mis triangulitos se solapan, ¿qué diablos voy a descomponer? Porque aquí estoy mezclando información. A eso es a lo que se refiere, que no se solapen. Ahorita les enseño una imagen porque justamente traigo imágenes de eso. ¿Preguntas? Sandra, Miguel, Manuel, Mario, César, ¿todo bien? ¿Todo bien? Aquí en el chat, háblenme. Denme señales de vida. Todo bien. Perfecto. Vamos a continuar. Este es el señor teorema. ¿Qué dice el teorema de Nyquist-Shannon? O de Nyquist-Shannon. Nyquist-Shannon proponen que si yo tengo una señal con ancho de banda limitado, es decir, que Fourier fuera de la frecuencia del ancho de banda se anula, si esta señal se muestra a intervalos de tiempo t tales que sean menores estrictos que 1 sobre 2 veces ese ancho de banda, o equivalentemente que la frecuencia de muestreo sea 2 veces a la frecuencia máxima de la onda, entonces lo que voy a poder hacer es reconstruir la señal a partir de las muestras que tengo aquí. Esa es una parte del teorema de Nyquist-Shannon. Esa es la condición de necesidad. Necesito una frecuencia de muestreo mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal para poder reconstruirla. ¿Cómo la voy a reconstruir? Bueno, se reconstruye a través de esta fórmula. ¿De acuerdo? Esa fórmula que tienen ahí es una reconstrucción aplicando una transformada inversa, que básicamente se obtiene a través de interpolar a la señal con una función sinc. Sinc, aquí está cómo se define, seno de pi por x entre pi por x, ¿vale? Entonces, yo tengo mi señal, entra mi señal a mi sensor la discretiza, cada cuando mi sensor abre para poder recibir señal. Si abre al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal, yo la voy a poder reconstruir. ¿Cómo? Bueno, agarro mi información, le aplico esta fórmula de reconstrucción y entonces la computadora ya me puede devolver la señal reconstruida. A pesar de que no la recibió a pedazos, está reconstruyendo la señal. ¿Ok? Es lo que dice el teorema de Nyquist-Shannon. Si se dan cuenta, es un teorema demasiado potente, porque me está diciendo que puedo reconstruir señales a partir de muestras de ellas. ¿Y de qué depende nada más? ¿De la señal? Bueno, sí, tiene condiciones especiales la señal que voy a reconstruir, ¿no? Que sería frecuencia de muestreo constante y ancho de banda limitado, ¿no? Salvo esas dos condiciones, Nyquist-Shannon solamente pide condiciones sobre la frecuencia de muestreo de la señal. Entonces es un teorema bien potente. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? No se asusten porque traigo dibujitos de todo esto. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Mario, César, Sandra, ¿me repites tu nombre? Cecilia. Cecilia, ¿todo bien? Aquí en el chat. Voy despacito porque sé que esto no se suele ver en la facultad. Esto es más de ingeniería eléctrica. Bien. Ah, exactamente. Esto es teoría de la señal. ¿Dónde lo aprendí? A la brava. Te metes a los libros y lo aprendes. Bien. ¿Cuál es el esquema de la demostración intuitiva del teorema de Nyquist-Shannon? Porque demostrarlo, pues sí está bastante violento. Lo que me interesa es que demostremos matemáticamente por qué diablos el doble de la frecuencia máxima. Eso sí lo vamos a ver con lo que preguntaba César, de la superposición de los espectros de la señal. Ahorita llegamos hasta allá. Acuérdate del ejemplo del día y la noche. ¿Cuál era el periodo de que se repitiera el ciclo? 24 horas. ¿Cada cuándo tengo que abrir los ojos? Mínimo
pero sí, mínimo, sin abrir los demás para darme cuenta de que existe el día y la noche. La mitad de ese periodo, porque ahí lo estamos viendo con la equivalencia de t menor o igual a 1 sobre, ¿sí? Es eso, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Seguros? Excelente. ¿Cuál es la demostración intuitiva del teorema? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra señal en el dominio del tiempo y la vamos a multiplicar por un tren de pulsos. A este tren de pulsos se le define de esta manera. Es una suma de deltas de t por n menos t. Básicamente son piquitos que lo que van a hacer es que son primero de amplitud 1 y van a replicar la señal. Ahorita vemos una imagen de eso. ¿Okay? Van a extraer la señal en ciertos puntos. A eso se le conoce como un tren de pulsos de Dirac, un tren de impulsos de Dirac, un peine de Dirac, como le quieran llamar. Peine de Dirac suena bien feo, no le digan así. ¿Vale? Multiplicar en el dominio del tiempo, trasladado al dominio de la frecuencia, ¿qué significa, Sandra? ¿No te acuerdas? Si no te acuerdas, no pasa nada. Multiplicar en el dominio del tiempo, para Fourier, significa hacer una convolución en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a convolucionar en el dominio de la frecuencia el espectro de la señal con el espectro del tren de deltas. Ya que tengamos eso, lo que vamos a tener es una serie de piquitos. Si de esos piquitos yo puedo aislar el del centro, puedo aislar el que sea. Es más fácil aislar el del centro. ¿Cómo se hace? Con algo que se llama un filtro pasa-baja. Y a eso le aplico la transformada inversa de Fourier que tengo. Mi señal. ¿Vale? Eso es lo que queremos hacer. Así se ve bien feo. Vamos a verlo en dibujos. ¿Va? Número 1. Tengo mi señal. Ahí nadie tiene problemas con eso, ¿no? Número 2. ¿Qué es lo que quiero hacerle a mi señal? Empiezo a tomar muestras. Pero fíjense cómo es una frecuencia de muestreo constante. No me puedo aventar a lo loco a muestrear. Si hago eso, estoy rompiendo el teorema de Nyquist-Shannon. Curiosamente, se pueden hacer cosas bien interesantes con eso. ¿Vieron el video que les subí al Classroom ayer? El de Nyquist. Había uno de un profesor de la Universidad de Oxford, creo, que justo hablaba del teorema de Nyquist-Shannon. Al final, hablaba de cómo había procesos estocásticos que me permitían muestrear y volarme el teorema de Nyquist-Shannon. Pero eso ya es otra cosa. ¿Vale? Regresemos a Nyquist-Shannon. Empiezo a tomar, me muestreo a un periodo constante. ¿Qué es un periodo? T. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Ahora, cuando yo muestreo, básicamente lo que estoy haciendo, si yo soy la computadora, es yo no recibo toda la señal, yo solamente recibo estos datos. El resto, sabrá Dios qué significa. ¿Será única la señal que pasa por ahí? No. Hay un montón de señales que pueden pasar por ahí. ¿O no? Porque puede pasar nuestra señal, por supuesto. Es la solución que esperamos. Pero pueden pasar señales que cruzan bien exótico y aún así toquen los puntos de muestreo que yo tomé. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo me quito todas esas que no son las buenas? A primera vista es un problema bien complicado, pero ¿a poco no lograste resolverlo con el problema del día y la noche? Exacto. Tomando más muestreo. ¿Sale? Porque a lo mejor y ahí no es el doble de la frecuencia máxima. A lo mejor ahí muestré con miedo. Pero si yo le echo más muestreo, si abro más mi sensor, me va a permitir capturar más señal. No sabemos medias porque no sabemos cuál es la frecuencia, ¿no? Bueno, la tenemos que saber para poder muestrearla, ¿va? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, vamos a empezar. Tomo mi señal, que es la imagen de arriba, ¿sale? A mi señal, que la voy a llamar x de t, la voy a multiplicar por p de t, que p de t, acuérdense, es mi tren de pulsos de Dirac. ¿Qué es un tren de pulsos de Dirac? Es esta cosa que ustedes ven aquí, ¿vale? Básicamente, son flechitas de amplitud 1 que lo que van a hacer al multiplicar esta señal, ¿qué es? Extraer la información que tenía
en los puntos muestreados. ¿Ya lo vieron? Todas aquí son de la misma altura, piénsenlo así. Aquí, en la gráfica del medio, para los que me están viendo en Zoom. Voy a hacer esto mejor. Déjenme poner el mouse para que todos puedan ver. Porque aquí sí necesito que me pongan atención. Aquí, ahora sí están viendo mi mouse en el chat, ¿no? Este es mi tren de pulsos, todos son de altura 1, ¿vale? Entonces, cuando yo multiplico mi tren de pulsos por mi señal, lo que estoy haciendo es muestrearla. Si se dan cuenta, aquí cambian las alturas, porque aquí me está dando el valor de la señal al tiempo muestreado t, 2t, 3t, menos t, menos 2t, menos 2t, menos 3t, perdón. ¿Dudas con eso? ¿Todos claros? ¿Cómo se representa eso? Con este diagramita de aquí. Me está diciendo, tómate tu señal y multiplícalo por p de t. ¿Qué te va a dar? Una señal muestreada. ¿Cómo se ve esa señal muestreada en forma de fórmula? Aquí lo tienen abajo. Las n de t, que son las muestras de la señal, por la delta de Dirac. Por el tren de pulsos de Dirac, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Esto sigue estando en el dominio del tiempo, ¿vale? Ahora, ¿qué dijimos que queríamos hacer? Aplicar Fourier. Si yo le aplico Fourier a esta cosa, básicamente lo que me va a devolver es esto de aquí. Esto es el espectro de las frecuencias de la señal original, ¿vale? Esto es el espectro del tren de pulsos de Dirac. Multiplicar en el dominio del tiempo la señal por el tren de deltas en el dominio de la frecuencia equivale a hacer una convolución y dividir entre 2, pero dejemos lo que equivale a hacer una convolución, ¿vale? Ahí se me fue con mi mouse. Bueno, ni modo. Aquí es una X, ¿vale? Simplemente es la señal, pero ya no en el dominio del tiempo, sino en frecuencia. Cuando vean omega, quiere decir frecuencia, ¿vale? Convoluciono ahora con el tren de pulsos, igual en el dominio de la frecuencia. ¿Y qué es lo que me da? Me resulta en esto de aquí. ¿Qué eso qué diablo significa? Me está dando la réplica de esta frecuencia en cada una de las deltas de Dirac. ¿Ya lo vieron? Ahora, ¿qué pasaría si este triangulito que ustedes ven aquí es demasiado ancho? Ahí se contesta tu pregunta, César. Si abre demasiado el triángulo, ¿no se van a empalmar? ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero? Si se empalman mis frecuencias, estoy mezclando datos. ¿Voy a poder separar la señal? No la voy a poder separar. ¿Qué es lo que quiero? Que esos triangulitos hagan ¿qué? Esto. O que se abran, ¿no? Pero mínimo que se hagan esto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice Nyquist Shannon? Que para que suceda, o más bien, para que no suceda este overlap, este fenómeno de aliasing, que es un mezclado de señales, lo que tiene que pasar es esto. Frecuencia de muestreo es el doble de la frecuencia de la señal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Aquí viene tu respuesta. Aquí está mi tren de pulsos convolucionado con mi frecuencia, o con mi espectro de frecuencia de la señal. ¿Vale? Ahora, yo les dije que el piquito izquierdo es la frecuencia mínima de la señal y el piquito derecho es la frecuencia máxima de la señal. ¿Por qué se repiten los picos? Pues porque es una señal periódica, ¿no? Si le estoy muestreando de forma periódica, pues espero el comportamiento igual, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es frecuencia máxima, perdón, menos frecuencia máxima, que básicamente es mi cota inferior, y frecuencia máxima positiva. Ahora, este tren de pulsos se lo mandaba cada omega veces, porque omega es mi frecuencia de muestreo. Entonces,
esta convolución me va a salir cada frecuencia de muestreo, veces. Una frecuencia de muestreo, 2 frecuencias de muestreo, 3 frecuencias de muestreo, y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, ¿están de acuerdo que este punto es menos la frecuencia máxima, porque es este mismo valor de aquí, pero sumado con la frecuencia de muestreo? Las frecuencias se suman. ¿Están de acuerdo? Ahora, yo quiero que haya un espacio, que no se choquen las frecuencias. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que ¿dónde está? Que esta frecuencia máxima, perdón, esta frecuencia de muestreo menos esta frecuencia máxima, es decir, este puntito, en mi línea, esté más a la derecha que esto. Pero matemáticamente, ¿cómo se expresa? Que este puntito, que vale frecuencia de muestreo menos frecuencia máxima, sea mayor estricto que esta frecuencia máxima. ¿Cierto? Oigan, pero no está restando la frecuencia máxima. Del otro lado pásenla sumando. Pero había otra frecuencia máxima. Frecuencia máxima más frecuencia máxima. 2 veces la frecuencia máxima. La frecuencia de muestreo tiene que ser más grande que el doble de la frecuencia máxima de la señal para que yo la pueda reconstruir. ¿Cómo sé que no la puedo reconstruir con menos frecuencia? Porque se empiezan a empalmar mis espectros de frecuencia. Y eso no lo quiero, porque si se empalman, no es reconstruible. ¿Dudas con eso? ¿Seguros? ¿Todo claro? ¿En el chat? Entonces, repito el proceso general. Tengo mi frecuencia muestrada, aquí con mi multiplicador. Esto está en el dominio del tiempo, ¿ok? Fíjense siempre en eso. Cuando trabajen con Fourier, fíjense en qué dominio están trabajando o van a hacer batidillo. ¿Sale? Tengo mi señal muestreada. La llevo al dominio de las frecuencias. Ahora, si yo pudiera recuperar uno de estos triangulitos, le aplico la transformada inversa y ya quedó. ¿Cómo lo aíslo? Bueno, para hacer eso hay que hacer 2 pasitos adicionales en los que no les voy a prestar atención, pero sí se los voy a mencionar. Tengo que amplificar la señal en T veces, porque si se dan cuenta aquí se recorta a la amplitud 1 sobre T. Entonces me está haciendo chiquita mi frecuencia, necesito una amplificación. Y aparte, lo que tengo que hacer de la amplificación, si no mal recuerdo, es un desplazamiento. No, no es cierto. Ay, ¿qué era esta cosa, la H? Un filtro pasa baja. Sí, es un filtro pasa baja. ¿Para qué? Para quitarme todas estas redundancias, porque solo me interesa el del medio. Realmente me interesa un solo espectro. ¿Cuál es el más fácil de aislar? El del medio. Si yo amplifico la señal y después aplico un filtro pasa baja, aíslo a mi espectro. ¿Y qué hace la transformada inversa de Fourier? Si yo le doy un espectro, ¿qué me devuelve? Una señal en el dominio del tiempo. Ya reconstruí la señal únicamente con muestreo. ¡Tarán! ¿Fácil? No está trivial, pero si esto lo empiezan a asociar con los dibujitos que les acabo de enseñar, con el ejemplo que les di del día y la noche, empieza a ser un poco más digerible, ¿no? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? ¿Todo bien? Básicamente, como les decía, la señal se reconstruye con esta formulita, con el muestreo multiplicado por el valor de la función sinc. ¿Vale? Es una interpolación de esos puntitos. Interpola y me reconstruye la señal, al menos teóricamente. ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Todo bien? Sale. ¿Qué es el fenómeno de aliasing? El fenómeno de aliasing es justo cuando mis frecuencias se empalmaban, como nos decía César. Cuando se mezclan frecuencias y ya no tengo forma de separarlas, sucede este fenómeno, ¿vale? Es decir, cuando no se cumple la condición de Nyquist o la frecuencia de Nyquist. Los espectros replicados en el dominio de la frecuencia se van a superponer. Componentes de alta frecuencia se van a confundir con componentes de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en los triangulitos, frecuencia mínima, frecuencia máxima.
frecuencia mínima. Entonces se empiezan a sobreponer aquí. ¿Sale? Y finalmente, la reconstrucción de la señal exacta se vuelve imposible si ocurre este fenómeno. Y dirán, pues qué chido. Ah, pero es que lo padre del aliasing es que se puede ver. ¿Alguna vez habían visto eso? Cuando van en bici muy rápido y pasan por aquí, por la reserva, ¿cómo se empiezan a ver los patrones de las barras azules? Empieza a generar ese tipo de ondas de movimiento, ¿no? O cuando estoy caminando con mi teléfono tomando un video y de repente se empiezan a ver esos patrones, ¿verdad? Eso es el aliasing. Estoy interponiendo o sobreponiendo frecuencias y genera ese tipo de patrones. Esta es una señal bien muestreada y esta es una señal con aliasing espacial. Estos se llaman los patrones de Moiré. ¿Vale? Es un fenómeno que sucede por el aliasing. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Se puso salvaje? Un poquito, ¿no? Yo les advertí. Pero no se espanten. Me interesa que conozcan al menos el fundamento del teorema de Nyquist-Shannon. No lo vamos a estar utilizando, no vamos a hacer aquí cosas de señales porque no es un seminario de señales. Pero me interesaba que lo conocieran, para que entendieran por qué el proceso de la captura es tan importante. Porque si yo capturo basura, me va a dar basura. ¿Va? Y ahora si capturo basura y le paso basura a mi modelo, me va a dar todavía más basura. ¿Sale? ¿Quejas? Aquí está la bibliografía. Chéquense esos dos videitos, de ahí saqué las imágenes. Chequen el video también que les subí al Classroom. Y los primeros dos libros. Bueno, el primero es el artículo donde sale la publicación de Nyquist-Shannon. ¿Va? El segundo, ese es un libro clasiquísimo de procesamiento digital de señales. Sí, viejísimo, viejísimo, viejísimo ese libro. No, el segundo, el Oppenheim. Nada más que, pues, si lo agarran, ahí se van a espantar todavía más porque es un libro completamente lleno de procesamiento de señales. ¿Ok? Ahí van a aprender un poquito de Fourier si quieren. ¿Ok? Si ya no hay más, chicos, les agradezco su asistencia a la clase del día de hoy. Dice Manuel, ¿este tendría que ver con el principio de incertidumbre? No, porque ese es el de Heisenberg, ¿no? Que dice que una partícula no puedes determinar posición y velocidad al mismo tiempo. A ustedes, David. Es una buena pregunta, Manuel. Déjame investigar. Regresamos con esa pregunta después, ¿vale? Por favor, vayan revisando el artículo que les subí al Classroom. Es un artículo del INJUVE que básicamente habla de la bioinspiración y la inteligencia artificial. ¿Ok? Esto para justificar esta cuestión de por qué estamos tanto recurriendo a la inspiración biológica para... Exactamente. Tengo que hablar con el profe Claudio para ponernos de acuerdo con un cuestionario que les vamos a mandar, porque yo tengo algunas preguntas, el profe tiene algunas preguntas, lo vamos a coordinar para no dejarles 28,000 tareas, sino solo una. Entonces, todavía no hay nada que hacer con ese artículo, pero vayan leyendo, son solamente 11 hojas. Y no se asusten, no viene nada en Nyquist-Shannon. ¿Va? Si tienen más dudas o preguntas, con confianza me pueden decir. Si no, eso es todo por ahora. A ustedes, chicos, que estén bien, cuídense, nos vemos el viernes. El viernes, ahora sí vemos la cuestión de entropía, ¿va? Para ver la tasa de, ¿cómo se llama? La tasa de señal a ruido. Vamos a ver tasa de señal a ruido y de ahí vamos a empezar a caracterizar